Buenas noches, 7 de diciembre del año 2022. Son las 7:12 de la noche. Quiero recordar un hombre que, por si no lo sabían, se había cumplido 100 años de su nacimiento. Un hombre muy importante que marcó la historia de Venezuela. Él nació en Rubio el 27 de octubre de 1922 en el estado de Táchira y muere en la ciudad de Miami el 25 de diciembre del 2010. Murió a los 88 años. También conocido como CAP por las siglas de su nombre, fue un político venezolano perteneciente al Partido Acción Democrática que ejerció el cargo de presidente de la República en dos periodos, en 1974 a 1979 y en 1989 a 1993. Su nombre es Carlos Andrés Pérez. Su primer mandato es conocido como la etapa de la Venezuela Saudita. El Miami está barato debido al flujo de petrodólares que por la guerra del Yom Kippur que se dio en Israel subió de $4 el barril de petróleo a 14, que ingresaron por la exportación del petróleo venezolano como consecuencia del embargo árabe de crudo. Tomando en cuenta la alta producción petrolera y la inflación acumulada del dólar estadounidense, la bonanza petrolera de este periodo podría ser la segunda mayor que Venezuela registró en su historia. Después de la recibida por el militar Hugo Chávez, que fue la primera, fue la bonanza más grande, la de Hugo Chávez. Dios mío, qué responsabilidad tan grande. En el año 77, 1977, el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela tuvo su máximo histórico, según los datos del Instituto Nacional. Bueno, eso sigue ahí la historia. En el segundo mandato, una economía endeudada de 6.500 millones de dólares, solicitaba cartas de crédito. Él traía una agenda Venezuela interesante, la cual tuvo muchos enemigos, sus enemigos no lo perdonaban y lastimosamente organizaron el Caracazo y posteriormente se dieron los dos golpes de Estado. Sobrevive, intentaron asesinarlo en los dos golpes de estado, acabar con su vida, y luego un tercer golpe de Estado, pudiéramos llamarlo así. El presidente Pérez es removido del cargo por el fiscal Ramón Escobar Salón por supuestamente malversación de fondos de 210 millones de bolívares que había dado como una ayuda internacional a la presidenta de Panamá, Violeta Chamorro. Eso es una cantidad ínfima para toda la malversación y todo el derroche y toda la corrupción que vino posteriormente, producto por los mismos golpistas. Eso es una realidad que no se puede negar. No me quiero basar tanto en la lectura, ¿no? Simplemente Carlos Andrés Pérez fue protagonista primero del PDN, para el Partido Democrático Nacional, y después pasa a ser fundador de Acción Democrática junto con Rómulo Betancourt. Él pasa al exilio a La Habana, Cuba, y se dedica como editor y periodista en el año 1952 y regresa una vez caída la dictadura de Pérez Jiménez en 1959. Por los años 60, calculo yo, del 64, él pasó a ser ministro de Relaciones Interiores. Él tuvo como frente acabar con la guerrilla
la guerrilla de la izquierda, la guerrilla urbana de ese entonces, de Teodoro Pekov, creo que tuvo responsabilidad en el apresamiento, tortura y muerte de Jorge Rodríguez para que develara información que era el padre del actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y de Delcy Rodríguez. Carlos Andrés tuvo muchos enemigos, pero enfrentó con, no digamos gallardía, sino con valentía, el carupanazo, el porteñazo, me falta otro, los golpes de Estado que se dieron en, en los años 60, ¿no? O sea, enfrentó a la guerrilla comunista como nadie, fue enemigo número uno de la izquierda. Creo que tiene preso al profesor Carlos Lanz. En sí, Carlos Andrés Pérez tuvo una larga historia y luego del nefasto gobierno mediocre de Caldera, en donde eliminan las escuelas técnicas, donde la gente le enseñaban a cómo reparar carros, cómo reparar electrodomésticos, con una presidencia malísima, la de Caldera. Ganó Carlos Andrés Pérez en 1973 y es cuando se da la etapa de la nacionalización petrolera y la nacionalización del hierro. Era la Venezuela saudita, la Venezuela donde recuerdo yo que mi padre cambiaba de carro todos los años. Me recuerdo un Toyota verde, un Mercedes, una Hillman. O sea, mi padre vivía excelentemente bien conectado con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La desgracia viene que mi papá no tuvo el guáramo para mantenerse en la época de Luis Herrera. Le ofrecía que se quedara en el cargo por su capacidad, por su conocimiento, pero él no aceptó. Lamentablemente se equivocó. Entonces llega Luis Herrera, donde se da el Viernes Negro, y luego regresa a Acción Democrática con Jaime Lucinchi, y luego viene Carlos Andrés Pérez con la Agenda Venezuela, en donde para buscar créditos internacionales, para incluso buscando privatizar lo que tenía que haberse hecho siempre, la empresa petrolera, y dar marcha atrás esa nacionalización que lo que llenó fue de incapaces, de personas que en verdad no tenían la experiencia ni la capacidad para manejar la industria petrolera, y ese fue el principio del declive. O sea, se venía una oleada de privatización muy interesante en donde iban a ingresar recursos a la nación y iba a proporcionar fuentes de trabajo. Lo ideal sería las empresas mixtas donde las acciones se compartieran tanto con el gobierno nacional como las empresas las transnacionales. Pero los izquierdistas que venían heridos por la época de Carlos Andrés, que por cierto en 1970, en los años 70, había un banco que se llamaba Bandagro y mi padre tuvo un crédito de Bandagro que dijeron que hubo malversación, que se compraron carros de lujo, quintas, ¿no? Mi padre construyó, habló por testimonio propio, galpones de pollo, ganadería, estábamos echando hacia adelante. Era una época buena de mi familia, mi niñez fue feliz en el campo, en, en medio del ganado, de los pollos, de la siembra de achote, siembra de maíz, una gran cantidad de cosas. Pero lastimosamente la cultura que nos rodeaba, gente guajira, que no le gustaba trabajar sino beber, nos robaban, nos mataban el ganado, se robaban los pollos, se robaban las cosechas, nos dañaron el tractor que nosotros habíamos conseguido con Bandagro y nos llevaron a la ruina, a mi familia y a mí.
la envidia y la poca seguridad que teníamos en cuanto al trabajo del campo. Papá logró pagar ese crédito de Bandagro y es cuando se da en esa época de Carlos Andrés Pérez, del primer año de gobierno, les hablo, se dio la beca Gran Mariscal de Ayacucho, donde muchos venezolanos salieron al exterior y en verdad lograron carreras importantes en el exterior y fue un recurso humano importante que llegado a Venezuela en verdad estaban debidamente capacitados para trabajar por el bien del país. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba en colegios públicos, cómo llegaba en algún momento de la hora, la maestra paraba la clase y llegaba mi cuartico de leche y me llegaba mis dos pastelitos. Llegaba mi merienda, pues. La leche subsidiada de Carlos Andrés Pérez, de ese primer periodo de gobierno, fue increíble. Yo lo recuerdo personalmente y quiero dar fe y testimonio, no tanto de libros ni de documentales, sino lo que yo viví. Recuerdo una leche subsidiada, una leche popular muy sabrosa, que en verdad sí hubo obras sociales importantes en el primer periodo de Carlos Andrés Pérez. Pero estoy seguro que el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez iba a ser el mejor. Era la época de lo que yo he estado hablando en todos mis videos, en todos mis trabajos, de la descentralización política, geopolítica, en donde cada estado se hiciera cargo de los servicios públicos, de la educación, de la salud. Cuando nace Maracaibo en el Zulia, la empresa mixta, empresa privada en el BEN, todo iba viento en popa, o sea, la descentralización era lo mejor y se estaba dando en la época de Carlos Andrés. Pero la izquierda, que no sabe de progreso, no sabe de desarrollo, de evolución, no sabe de proyectos, planificaron con agentes cubanos infiltrados el Caracazo. Les voy a decir algo, nunca se da una manifestación social de saqueo si no está previamente programado por agentes políticos infiltrados. Eso no se da así, la gente no se mueve de esa manera. Se dieron más de 20.000 muertos y sabrá Dios cuántas personas más murieron. Se dieron fosas comunes. Luego el golpe de Estado que se lo iban a dar a Jaime Lucinchi, prefirieron esperar las elecciones, planificaron el Caracazo y es cuando se da, por desgracia, el golpe de Estado del 4 de febrero del año 92. Y luego del golpe de Estado del 4 de febrero del 92, donde Carlos Andrés decía que tenían que bombardear el museo y a los golpistas tenían que exterminarlos de una vez, como había generales infiltrados como Ochoa Antich y compañía, no bombardearon a los golpistas, sino que más bien los hicieron famosos, le dieron camarita de televisión y como gente antidemocrática que no respetaba el hilo constitucional ni sabe lo que es el poder del pueblo para el pueblo, no tiene ni idea de lo que es democracia, sino dictadura y disfrute del poder, lastimosamente se convirtieron en ovejitas para las elecciones y encontraron un método de acceso al poder gracias al chiripero y a la traición de Rafael Caldera, que les dio el indulto presidencial y no solamente los indultó, sino que estaban habilitados políticamente con su movimiento bolivariano revolucionario 200, después con el Quinta República, para, para participar en las elecciones presidenciales del año 98. 98, 99, no me recuerdo bien, más o menos. Vamos a recordar bien, sí, 98.
Bueno, llega esta gente. Carlos Andrés prácticamente se va al exilio y después tantos intentos de asesinato, lo estuvieron persiguiendo, casi lo matan varias veces y termina en Miami. Y la última pregunta que le hacían a Carlos Andrés Pérez, luego que tuvo el ACV, por desgracia, le preguntaban cómo, de qué manera podemos nosotros salir de esta gente. Y Carlos Andrés Pérez decía, son unos bandidos. Solamente se puede salir a la fuerza, decía Carlos Andrés Pérez. Cuando el programa de Marcel Granier y Carlos Andrés Antedice en Miami todavía estaba en sus cabales y estaba fuerte, Carlos Andrés fue como profético en ese programa de Marcel Granier. Él decía claramente que lo que se le venía a Venezuela, un periodo de oscuridad y de dictadura. La experiencia se lo decía. Y no se equivocó, llegó la dictadura, llegó la persecución política. Y Carlos Andrés Pérez, en verdad, en ese programa se hizo viral, se hizo muy conocido y terminó en el exilio, terminó en Miami, muriendo en el año 2010. Vamos a ver qué fecha. Vamos a ver qué fecha murió este hombre, que lo podemos ver por documentos históricos o vía... Él murió el 25 de diciembre del 2010 a los 88 años en Estados Unidos. Se dice que murió de un infarto agudo al miocardio. Trajeron sus restos a Venezuela. Están en el cementerio del Este. Es lo que se dice de Carlos Andrés Pérez. Él tuvo 6 hijos con Blanca Rodríguez de Pérez, pero él tuvo su jujú por ahí con Blanca Ibáñez, ¿no? Que yo sepa. Que manejó mucho poder, mucha cosa, algo típico de los presidentes. Entonces, ahora, después de muerto, ahora mucha gente sí se quiere proclamar Carlos Andresista. Pero resulta que la ala dura de Betancourt, de Alfaro Cero, el partido le dio la espalda, dicen que Carlos Andrés le dio la espalda al partido, y el propio partido, junto con Copey, junto con los izquierdistas, con los comunistas, y con el movimiento que se estaba gestando, que no debieron dar. Mire, Fernando Ochoa Antich le dio comando a todos los golpistas que participaron el 4 de febrero. Tan traidor fue que terminaron comandando tropas, cuando en verdad, ¿no? si se sospechaba de que había conspiración, en ningún momento debió habérsele dado comando a esa gente, y Ochoa Antich debió haber sido destituido y desterrado de las Fuerzas Armadas. Y otros generales más, que otro Gruber también fue otro rebelde. Pero esa es la historia de Venezuela, de lo que sucedió. Yo creo que Carlos Andrés Pérez trató de rectificar y salvar a Venezuela con la descentralización y con la privatización para regresar a la Venezuela de la bonanza de su primer periodo de gobierno. Pero tenía tantos enemigos, tanto dentro de su partido como Copey y como en las Fuerzas Armadas, que él subestimó a su enemigo y casi lo mata 2 veces. Dígame la segunda vez, el 27 de noviembre el golpe de Estado que se da en el 92 también, que también cumple... ¿Cuántos años se están cumpliendo ese golpe de Estado? 92, 2002, 2012, 30 años. A 30 años de 2 golpes de Estado, y la Fuerza Aérea quería bombardear y si querían matar a Carlos Andrés Pérez, y tomaron venezolana de televisión y tomar control del espectro
radioeléctrico con ese que fue, ese vagabundo que fue, ¿cómo se le llama ese? Que fue ministro de la energía eléctrica. A ver, vamos a buscarlo aquí. Ajá. ¿Cómo es que se llamaba él? Mm, ya vamos a entrar en el enlace, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba ese hombre? Que en verdad hizo masacre en venezolana de televisión. Bendito sea Dios, no puede ser que se me escape. No se me va a escapar. No se me va a escapar. No se me va a escapar. Vamos de nuevo atrás un segundo. Un segundo y yo voy a dar con él. Voy a dar con él. Ajá, voy a tener que buscarlo de otra manera. No se me va a escapar. Ese fue el golpe de estado de la aviación. Yo estaba en Barquisimeto en ese momento. Y precisamente yo estaba jugando un torneo de ajedrez precisamente en el ciclo militar en Barquisimeto. Qué cosa tan increíble. En ese segundo golpe militar que se dio el 27 de noviembre del 92. Que no se me va a escapar. No se me va a escapar. Los nombres más destacados de ese segundo golpe de estado fue Hernán Grube Jodreman, Luis Enrique Cabrera, Luis Reyes, Francisco Visconti Osorio y los... Ajá. Miren, bandera roja traidora y tercer camino. La sede Jessy Chacón, desgraciado, miserable. La sede venezolana de televisión, así como las antenas repetidoras de Radio Caracas, Televisión y Venevisión, fueron tomadas por el entonces teniente Jessy Chacón, quien tenía órdenes de transmitir un video grabado en el cual se explicaba el porqué de la rebelión y llamaban a las Fuerzas Armadas a unirse. Jessy Chacón. Miserable. Ajá, ya lo recordamos. Pero bueno, esa es la historia, eso fue lo que pasó. Lamentablemente, si queremos hacer un análisis de un antes y un después, podríamos decir Venezuela estaba mejor. Yo no quiero hablar ni de Caldera ni del chiripero de comunistas que se unieron con él y golpistas, donde Teodoro Pecoja acabó con Venezuela, creo que era la gente de Venezuela, ¿no? Fue Teodoro Pecoja. Y lo de Carlos Andrés Pérez fue un proyecto para una Venezuela moderna, que estaba con Miguel Otero Silva. No, Miguel Otero no, o Silva no. Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva me suena escritor. Me llamaban Paquetico, Miguel. ¿Cómo se llamaba ese que estaba?
Miguel Rodríguez. Ajá. Miguel Rodríguez. En la administración. Exacto, Miguel Rodríguez. Es que con el internet lo tenemos todo al alcance. Lo que pasa es que hay que saber indagar y informarse. Entonces hay que averiguar un antes y un después. Fíjense toda la devaluación, todos los controles de cambio, toda la corrupción que ha pasado y lo que ha sucedido en Venezuela en un antes y un después. La gestión del comandante Chávez hizo extrañar mucho a la Cuarta República, a cómo vivíamos en la Cuarta República. Y la gestión del presidente Maduro pareciera que nos hizo extrañar a la administración del presidente Chávez. Una cosa increíble. Un solo gobierno, dos presidentes, pero cada quien mandando con su gente. Pero bueno, muchos se están haciendo ahora Carlos Andresistas. Este, la famosa canción de los años 70, Ese hombre sí camina, eh, la realizó precisamente Chelique Sarabia, para que lo sepa. El mismo cantautor de Ansiedad, fue Chelique Sarabia. Pero bueno, Carlos Andrés se fue y lastimosamente está creciendo una generación de venezolanos que no han conocido la libertad ni la democracia ni los beneficios que nosotros vivimos antes de que se produjera el golpe de Estado del año 92. No la conocen, no lo saben. Lo que yo les conté, yo comía fácilmente pollo todos los días, carne todos los días, comía atún, papá preparaba unas paticas de cochino bien sabrosas, comíamos mondongo, comíamos riquísimo, cambiábamos de ropa, nos vestíamos bien, vivíamos en cierto modo con un sueldo de la administración pública. Nosotros en verdad vivíamos bastante bien, es lo que puedo yo decir. ¿Qué es lo que queda ahora para el presente y para el futuro? Ya Carlos Andrés no está a más de 100 años de su nacimiento. Por eso que lo estamos recordando. ¿Qué es lo que queda ahora? Me hablarán de elecciones controladas, elecciones manipuladas desde Cuba. Me hablarán un sinfín de cosas para desmeritar el voto. Pero yo creo que tiene que darse una gran fiesta nacional que en forma pacífica y democrática el pueblo salga a la calle a votar y cada quien desde su trinchera, vamos a llamarlo así, desde cada mesa electoral, desde cada centro de votación, desde cada junta electoral de cada estado y luego en el Consejo Nacional Electoral, defender la decisión del voto popular del pueblo de Venezuela, si en verdad queremos cambio y transformación del Estado bien profundo, con una Asamblea Nacional Constituyente, con cambios de emergencia como la dolarización total y completa en los bancos y en los sueldos y salarios de los venezolanos, que manejemos dólar. Así dependamos de una política fiscal extranjera, pero es la moneda de la globalización. Que se dé la descentralización completa de todos los servicios públicos, educación, salud, vivienda, todo tiene que ser descentralizado. Por eso que yo creo en un partido federal, en un Estado federal, siempre lo voy a defender hasta el fin de mi vida. No creo en repúblicas, no creo en estados paternalistas, totalitaristas,
No creo en un régimen de terror de quien se oponga a un gobierno sea de pronto apresado, torturado o asesinado. No creo en eso. No estoy acusando a este régimen, no tengo pruebas de ningún tipo, no tengo cómo demostrarlo, no tengo nombres, no tengo absolutamente nada. No tengo nada que demostrar ni que probar. Yo simplemente soy una voz más que habla eh, hacia el pueblo venezolano. Simplemente cuando me toque votar, yo estoy consciente que todos los espacios políticos, la Asamblea Nacional es muy importante. Necesitamos la Asamblea Nacional para que elijan al CNE, al Consejo Nacional Electoral, para que te elijan al fiscal general de la Nación, para que te elijan al TCJ. Necesitamos una nueva Asamblea Nacional y necesitamos, si tenemos que cambiar el Ejecutivo Nacional que tenemos ahora, se cambia. Pero estúpidamente, lo voy a decir, la oposición no ha estado a la altura. Siempre dicen, quítate tú para ponerme yo, pero no te hablan de la privatización que es necesaria, no te hablan de la descentralización, no te hablan de la privatización, no te hablan de crear fuentes de trabajo. Como Carrizo vas a crear, por ejemplo, 5 millones de fuentes de trabajo en Venezuela, por darte una cifra. Es que no tienen nada en la cabeza que ofrecer, sino quítate tú para ponerme yo. Yo me los imagino en el coroto. Ay, ¿qué vas a hacer por Venezuela entonces? ¿Cuál es tu proyecto de gobierno? ¿Cuál es tu alternativa para salvar a Venezuela? Los políticos, los partidos políticos se fundan es para crear en forma organizada la postulación de aquellas personas que son altamente capacitadas para administrar cargos públicos. Desde el presidente de la República hasta el cargo público electo, concejal, diputado, lo que ustedes quieran. Para que administre alcaldías, para que administre gobernaciones, para que administre todo. Pero si no lo hacen así, entonces no vamos a conseguir los cambios y transformaciones necesarios. Yo desde cuando estudié, desde el 2005 al 2010 y me gradué de abogado, yo siempre creí en esa época que los cambios y transformaciones necesarios para Venezuela tenían que darse dentro del proceso revolucionario. Yo siempre lo creí y lo defendí todo lo que pude. Hoy en día, si yo no veo una voluntad de cambio y transformación y de alianza en cuanto a ampliar nuestros horizontes en lo comercial, en lo financiero, entonces lastimosamente voy a tener que pensar que necesitamos un proyecto político acorde a lo que se necesita. Y eso lo tenía Henry Falcón, que se lanzó a las elecciones esas de mayo, pero por los estúpidos antivotos, por los abstencionistas, no apoyaron a Henry Falcón, que tenía un excelente programa de gobierno para aplicarlo a Venezuela, pero no fue respaldado porque salió una histérica María Corina. No, con ese CNE no voy. No, yo no sé qué. La corrupción. Ya basta de diagnóstico, ya basta de lo que estamos viviendo, ya lo sabemos, ya lo vivimos. Ya basta de estar hablando del presidente y del chavismo y todo eso, ya lo sabemos. Nosotros lo que necesitamos es qué Carrizo vas a hacer si eres presidente.
¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu programa de gobierno? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué vas a hacer para el rescate de la República Bolivariana de Venezuela? Que se llama así por ahora, pero yo creo que hay que transformar el Estado. Vamos a necesitar convocar una constituyente que, como está diciendo Escarrá, que están buscando una enmienda para meter las comunas, es profundizar la descentralización, pero bien monitoreada a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la descentralización no debe ser así, compañeros estimados, no debe ser así. La descentralización tiene que venir a través de la alcaldía y las gobernaciones, la diversidad, que lleguen los mejores en cada estado. Y si lo hacen mal y son corruptos, tienen que ser confiscados todos sus bienes. Y deben dejarlos en la miseria total y deben pagar prisión. Tanto ellos como sus testaferros. Eso es lo que yo digo. Testaferros, familia, todo el mundo tiene que haber caída y mesa limpia contra los corruptos. Y tiene que haber ejemplos de ese tipo. Quitarles todo. Entonces, Carlos Andrés Pérez nació. Vamos a ver aquí, ¿cuándo fue que nació Carlos Andrés Pérez? Vamos. El 27 de octubre de 1922 se cumplieron 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. A 100 años de su nacimiento. Y fue un hombre que en verdad fue un líder y luchó toda su vida contra el comunismo y el socialismo, en verdad. Fue un hombre de derecha, pero hasta sanguinario. Y no se extrañen de que los muertos de Cantaura, los muertos del Amparo y todo eso, hayan sido por gobiernos de derecha contra inocentes o movimientos subversivos que estaban surgiendo en ese entonces en la Venezuela de aquella época. Eran momentos duros y difíciles, en verdad. Pero viendo aquí un video que se los voy a dejar en la descripción de los comentarios, vamos a hacer así como recordamos a Simón Bolívar a los 192 años de su muerte. Entonces también voy a hacer un video, y ya lo estoy haciendo y lo voy a publicar, a 100 años de ese hombre que tuvo aciertos y errores, de ese presidente de la República que llegó 2 veces y Caldera lo envidió y quiso emularlo. Por desgracia, mi papá decía que los peores gobiernos que se han dado en Venezuela han sido de Rafael Caldera, precisamente. Cuando Rafael Caldera se dio aquella situación en donde los bancos en Venezuela cayeron, el Banco de Maracaibo, el Banco Latino, Confinanza, Finalbank, se dio una ola de corrupción realmente impresionante. Caldera y el chiripero ha sido una desgracia y un traidor a la democracia, indultando a gente antidemocrática que violentaron el hilo constitucional y después se presentaron como humanistas para el periodo de gobierno del año 1998 y ya traían como proyecto una nueva constitución para transformar el Estado en Venezuela.
Bueno, cada quien tiene su opinión. Yo espero que el gobierno del presidente Maduro haga las correcciones pertinentes para salvar el país. Cada vez que me han llamado por encuesta, yo siempre digo lo mismo. La oposición no ha estado a la altura porque ninguno hasta los momentos me ha demostrado que tienen un proyecto alternativo de rescate y de salvación nacional, sino quitar al presidente, quitar al Ejecutivo Nacional. Pero ¿qué carrizo propones tú? ¿Por qué no tiene los Guáramos como los tuvo Henry Falcón en esa época, pero no fue apoyado por los abstencionistas, por un traidores como Juan Pablo Guanipa, abstencionista, como Henry Ramos Alú fue abstencionista para el Congreso, para la Asamblea Nacional? Todo abstencionista que vaya en contra del voto, para mí, Ernesto Rondón, son traidores. Tenemos que llegar por la vía pacífica y democrática, pero masiva. Que el pueblo salga a la calle pacíficamente, en masas, cuadras y cuadras de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela, a defender el voto y el proyecto político que en verdad valga la pena. Si es del gobierno nacional, que sea del gobierno nacional. Pero si es de la oposición, que sea de la oposición entonces. Entonces estamos recordando los 100 años del nacimiento de... Se me había pasado la fecha, pero bueno. Del expresidente Carlos y senador Carlos Andrés Pérez. Ese hombre sí camina. Si en verdad te gustó el video, por favor regálame un like para saber que en verdad te gustó, te llamó la atención. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en temas de actualidad o lo que estemos manejando aquí, dentro de poco, cuando yo vea un torneo interesante que en verdad me motive, regreso al ajedrez, ¿cómo no? Suscríbete al canal. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta como siempre la opinión de cada uno de ustedes. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 17 de diciembre, al 192 años de la muerte del libertador, del padre de la patria, Simón Bolívar. Y estamos en el año donde se cumplen 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, en verdad. Decían Carlos Andrés Pérez, si no es el gocho para el 98, era Carlos Andrés para el 93. ¿Cómo inventaban el eslogan para esa época? Bendiciones para todos.